Vi por el monitor de bebé como mi esposa entraba en la habitación de mi anciano padre y le susurraba. Espero que te mueras pronto. Tu hijo tiene que dejar de perder el tiempo cuidándote. Nos estás frenando. Mi padre estaba demasiado débil para responder. Me enojé, y fingí no saber nada. Anoche, estaba fuera de mi apartamento, gritándome a la ventana. La mirada en su rostro en la cámara de la puerta, no tenía precio. Así que estoy sentado aquí, a las 3 de la mañana, con un vaso de whisky, intentando asimilar lo que oí ayer. Todavía me tiemblan las manos al pensarlo. Voy a intentar sacar todo esto a la luz porque, sinceramente, no tengo ni idea de qué hacer. Mi padre, Warren, de 79 años, se mudó conmigo y mi esposa, Megan 35 años, hace unos 8 meses. Yo tengo 37 años y llevo 6 casado con Megan. Papá tiene una insuficiencia cardíaca bastante avanzada, después de toda una vida trabajando con las manos. El médico dice que podrían ser semanas o meses. Es difícil saberlo con estas cosas. Papá solía ser un tipo imponente que podía construir cualquier cosa. Ahora necesita ayuda para ir al baño. Ha sido duro verlo deteriorarse. Convertimos nuestra oficina en casa en una habitación para él, en la planta baja. Conseguimos una de esas camas de hospital ajustables y todo. Al principio, Megan parecía comprensiva. Incluso sugirió que lo lleváramos a un centro de salud, en lugar de enviarlo a una residencia. Dijo que era lo correcto. Pero en los últimos meses la he notado más distante, más irritada por nimiedades. Pone los ojos en blanco cuando le comento que necesito reprogramar planes porque papá está teniendo un mal día. Hace comentarios sobre cuánto tiempo paso con él. Y lo entiendo, hombre. No es lo que ella esperaba. Cuidar es difícil. Ambos estamos estresados. Tenemos a Arlene, que viene unos días a la semana para ayudar, pero aún así es mucho. La semana pasada, papá tuvo un episodio muy fuerte. Le bajó el oxígeno y casi tuvimos que llamar a una ambulancia. Me dio un susto terrible. Después, instalé un monitor de bebé en su habitación. Un simple monitor de video para poder vigilarlo desde la sala o la cocina sin tener que irrumpir constantemente y molestarlo. Nada especial, solo me da un poco de tranquilidad. Ayer, sobre las 2 de la tarde, estaba en el garaje arreglando unas estanterías. Tenía el teléfono en el bolsillo con la aplicación del monitor abierta. Y Megan acababa de llegar a casa. No le di mucha importancia, hasta que oí su voz a través del monitor. Al principio pensé que solo estaba mirándolo. Pero luego oí lo que decía. Se me heló la sangre, amigo. Estaba de pie junto a su cama, pensando que estaba dormido. Le decía que esperaba que muriera pronto, para que yo pudiera dejar de perder el tiempo cuidándolo. Dijo que nos estaba frenando. Dijo que nuestras vidas habían estado en pausa desde que se mudó. Dijo que estaba cansada de hacer de enfermera con un anciano que ni siquiera reconocía cuando la gente fingía ser amable con él. ¿Lo peor? Mi papá ni siquiera estaba del todo dormido. Pude ver sus ojos entreabiertos, pero estaba demasiado débil para responder. Simplemente, tumbado allí. Teniendo que escuchar a esta mujer, a mi esposa, desearle la muerte. Casi entró furioso en ese momento. Casi. Pero algo dentro de mí se congeló. Me quedé sentado en el garaje, mirando la pantalla de mi teléfono. Viendo a esta persona que creía conocer, revelar quién era en realidad. Salió de la habitación después de unos 2 minutos. Papá simplemente volvió a cerrar los ojos. Pude ver una lágrima rodar por su mejilla antes de que se apartara de la cámara. No creo haber sentido tanta rabia en mi vida. Pero no la confronté. En lugar de eso, guardé la grabación. Gracias a Dios que la aplicación tiene esa función. Y volví a trabajar en las estanterías como si nada. Llegué 1 hora después. La besé para saludarla. Comí la cena que ella preparó. Vi una serie absurda en Netflix, todo el tiempo mirando a este desconocido frente a mí, pensando. ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Le has dicho estas cosas antes, cuando no te escuchaba. Han pasado casi 36 horas.
Sigo sin decir nada. Anoche apenas dormí. Me quedé tumbado a su lado, preguntándome cuántas otras cosas ha hecho. Esta mañana revisé las grabaciones del monitor de la semana pasada. Encontré otras 3 veces entrando en su habitación cuando creía que no había nadie. Una vez diciéndole que era una carga. Una vez quejándose de las facturas médicas. Aunque su Medicare lo cubre casi todo. Y tiene ahorros que usa para el resto. Y una vez simplemente suspirando fuerte y ajustándose las mantas con una mirada de disgusto en su cara. Mi papá nunca le respondió nada. Ni una sola vez. Y nunca me lo dijo. Probablemente intenta protegerme o evitar causar problemas. Llamé a mi hermano Christian esta tarde, mientras Megan está afuera. Vive en Colorado. No ha podido visitarlo mucho por sus hijos y el trabajo. Le conté todo. Estaba listo para venir en coche y echar a Megan él mismo. Tuve que convencerlo. La cosa es que no sé qué hacer. Una parte de mí quiere confrontarla inmediatamente. Mostrarle los videos. Decirle que haga las maletas y se largue de casa. Pero otra parte de mí quiere ser más inteligente. Tenemos una cuenta conjunta. La casa está a nombre de los dos. Si exploto ahora mismo sin pensarlo bien, la cosa se pondrá fea rápidamente. Y lo último que necesita mi padre es más estrés y drama. Christian cree que debería hablar con un abogado. Poner todo en orden antes de hacer nada. Probablemente tenga razón. Pero me mata mirarla y fingir que no sé lo que dijo. Me mata verla sonreír falsamente cuando le trae la medicación a papá. Sigo pensando en las promesas que hice hace 6 años. Para bien o para mal, en la salud y en la enfermedad. Supongo que esas promesas solo se aplican a nosotros. No a los familiares que necesitan cuidados. Lo peor es recordar que fue ella quien sugirió que se mudara con nosotros. ¿Fue solo para aparentar? ¿Pensó que solo serían unas semanas? ¿O esperaba que se fuera rápido? Pensarlo me enferma. Papá ha notado que algo no va bien. Esta noche me preguntó si todo estaba bien entre Megan y yo. Mentí y dije que estábamos bien. Solo estaba estresado por el trabajo. Me miró un buen rato y luego dijo: Eres un buen hijo, Nelson. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Casi pierdo la cabeza en ese mismo instante. Lorraine, la de al lado, pasó hoy con una sopa. Ha estado viniendo a verme regularmente desde que papá se mudó. Se han hecho amigos, por extraño que parezca. Me miró a la cara y me preguntó qué me pasaba. Inventé una excusa, pero estoy bastante seguro de que no se la creyó. He empezado a buscar apartamentos de una habitación cerca de mí, por si las cosas se complican rápido. A algún lugar donde papá y yo podamos ir temporalmente hasta que decida qué hacer. La idea de desarraigarlo otra vez me rompe el corazón, pero quedarme aquí con ella se siente imposible. Mañana tengo una reunión con un abogado durante mi hora de almuerzo. Voy a averiguar cuáles son mis opciones. Ya he trasladado la mayoría de las grabaciones a un almacenamiento seguro en la nube y le he enviado copias a Christian como respaldo. Todavía no puedo creer que esto esté pasando. ¿Cómo pasas de planear un futuro con alguien a oírle desearle la muerte a tu padre? ¿Cómo no me di cuenta del resentimiento que se estaba acumulando en ella? Siempre estuvo ahí. Hoy he estado extra atento con papá. Me senté con él a ver su película del oeste favorita. Le traje su comida favorita de ese restaurante de la esquina. No deja de mirarme como si supiera que algo pasa. Pero no insiste. No sé qué pasará después. Solo sé que no puedo dejar de oír lo que dijo. No puedo dejar de ver la expresión de su rostro cuando estaba de pie junto a él. Y sé que no puedo perdonarlo. Así que ahí estoy. Sentado en mi garaje a las 3 de la mañana, revisando artículos sobre divorcios en mi teléfono, mientras mi esposa duerme adentro. Intentando averiguar cómo proteger a mi papá y a mí mismo de alguien que creía conocer. Cualquier consejo sería bienvenido. Especialmente de alguien que haya pasado por algo similar. Aunque, siendo sincero, espero que no muchos de ustedes hayan escuchado a su cónyuge desearle la muerte a su padre. Han sido 2 semanas de locos. Así que me reuní con el abogado, como dije.
Resulta que las grabaciones son completamente legales en mi estado, ya que estaban en mi casa y yo tenía una razón legítima para tener el monitor, cuidar de mi padre. Esa fue la primera buena noticia que recibí en días. El abogado me explicó mis opciones con bastante claridad. Y, hombre, escuchar a otra persona confirmar que lo que hizo Megan fue una locura me ayudó a darme cuenta de que no estaba exagerando. Me guió a través del proceso de divorcio. Me ayudó a empezar a separar las finanzas lo antes posible. Y me sugirió que consiguiera más pruebas, si era posible, sin ser demasiado obvio. Cuando llegué a casa ese día, Megan actuaba como si todo estuviera normal. Preparando la cena. Preguntándome cómo me había ido el día. Hablando de un programa de reformas que quería que viéramos más tarde. Todo el tiempo asentía y pensaba en las cosas horribles que le dijo a mi padre. La desconexión fue surrealista. Esa noche, revisé las grabaciones del monitor de bebé de mi ausencia. Nada. Pero me hizo preguntarme si solo hacía esto cuando creía que nadie la escuchaba. Así que instalé algunas cámaras más por la casa. Una en la sala, escondida en una estantería. Una en la cocina, entre unos libros de cocina. ¿Paranoica? Quizás. Pero necesitaba saber con qué me estaba metiendo. Mientras tanto, empecé a ponerme las pilas discretamente. Abrí una cuenta bancaria en otro banco. Transferí mis ahorros de media hora. Mi abogado dijo que era importante hacerlo antes de presentar cualquier documento. Pedí una nueva tarjeta de crédito. Reuní documentos importantes como actas de nacimiento. La escritura de la casa. Los papeles del seguro. Preparación básica para el divorcio. La siguiente revelación llegó cuando estaba haciendo una copia de seguridad de unas fotos de nuestra tableta compartida. Encontré conversaciones de texto entre Megan y su amiga Carrie donde ella se quejaba. De mi padre. Lo llamaba cadáver ambulante. Dijo que estaba harta de que nuestra casa oliera a muerte y a viejo. Se quejaba de que pasaba demasiado tiempo con él en lugar de centrarme en ella. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Mucho antes de que empezara a comentar sobre el monitor de bebé. Un mensaje de hace 3 semanas me impactó mucho. Me casé con Nelson, no con su padre. No me apunté para cuidar a un anciano moribundo. Él tiene que elegir. Yo o su padre. Supongo que ya le facilitó la elección. Papá estaba teniendo más días buenos que malos esa semana, lo cual fue una pequeña bendición. Arreglé que Arlen viniera un día más cada semana. Le conté en privado lo que estaba pasando y ella aceptó estar atenta a cualquier comportamiento extraño de Megan. Arlen ha sido increíble durante todo esto. De verdad se preocupa por mi papá. A veces le trae comida casera. Se sienta a escuchar sus historias de cuando era pequeño. El viernes pasado le dije a Megan que tenía que salir de la ciudad por trabajo. Le dije que estaría fuera desde el sábado por la mañana hasta el lunes por la noche. Enseguida se animó. Era la primera vez que la veía tan emocionada en semanas. Le pregunté si Arlen podía quedarse con papá el fin de semana para tener un tiempo para ella. Le dije que sí, pues ya sabía cuál era mi plan. Preparé la maleta, fingí estar lista para irme, le di un beso de despedida el sábado por la mañana, di una vuelta a la manzana y aparqué el coche en casa de los Raine. Ahora ella también está al tanto del plan. Y volví caminando por el bosque detrás de nuestra propiedad. Hay un pequeño cobertizo en la esquina trasera que tiene electricidad. Monté un campamento allí con mi portátil conectado a todas las cámaras. Parecía una operación de vigilancia de bajo presupuesto, pero funcionó. No tuve que esperar mucho. Unas 2 horas después de irme, Megan entró en la habitación de papá. Arlen había salido a comprar comida. Papá estaba despierto viendo la tele. Menuda barbaridad. No lo repetiré todo, pero básicamente le dijo que estaba contando los días para que se fuera. Dijo que tenía grandes planes para esa habitación cuando él saliera. Dijo que estaba cansada de hacerse la buena. Todo el tiempo, papá la miraba con una expresión triste. Como si ni siquiera estuviera sorprendido. Cuando ella se fue, él simplemente cerró los ojos y se quedó allí un rato. Ni siquiera siguió viendo su programa. Solo se quedó mirando el techo.
Eso me destrozó más que cualquier cosa que ella dijera. Seguí viéndola todo el día. Hizo un montón de llamadas, a amigos, a su hermana. Les decía lo aliviada que estaba de tener un descanso de la vigilancia. Riéndose de cómo finalmente tenía la casa para ella sola. Llamó a una de sus amigas y le dijo que estaba pensando en revisar las cosas de papá. Para empezar a deshacerse de sus trastos. Alrededor de las 8 de la tarde empezó a beber vino. Mucho vino. Entonces hizo algo que no me esperaba. Volvió a la habitación de papá. Para entonces, Arlene había vuelto y estaba en la cocina preparándole la cena. Megan se sentó en el borde de la cama de papá y empezó a hablarle con una voz falsa y dulce. Le preguntó si necesitaba algo. Si estaba cómodo. Luego se inclinó y susurró algo que la cámara no captó. Pero la cara de papá lo decía todo. Ya había visto suficiente. Le envié un mensaje a Arlene para que encontrara una razón para ir a la habitación de papá. Lo hizo. Y Megan se echó atrás de inmediato. Salí de la habitación como si nada. Una mañana decidí terminar con esto. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Además, me estaba cansando de dormir en un cobertizo con arañas. Esperé a que Arlene llegara. Luego entré por la puerta principal como si hubiera llegado temprano a casa. La mirada en el rostro de Megan. Puro shock mezclado con algo más. ¿Culpa? ¿Miedo? No estoy segura. Pero se recuperó rápido. Me preguntó por qué había vuelto tan temprano. Le dije que el viaje terminó antes de lo esperado. Tuvimos una mañana normal y extraña. Desayuno. Café. Charla informal. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Le pregunté si podíamos hablar. La senté en la sala. Empezó preguntándole cómo le había ido a papá mientras no estaba. Me dio un rollo sobre lo bien que lo habían pasado. Ver películas juntos. Cómo parecía estar mejor. Entonces saqué mi teléfono y puse el video de ayer. Su cara, hombre. Primero confusión. Luego sorpresa. Luego esa mirada fría y dura que nunca antes le había visto. Intentó justificarlo. Dijo que lo estaba malinterpretando. Dijo que solo lo estaba pasando mal y que necesitaba desahogarse. Cuando eso no funcionó, se enfureció. Empezó a gritar que no tenía derecho a grabarla. Que estaba invadiendo su privacidad. Seguí poniendo más videos. Las grabaciones del monitor de bebé. Las de este fin de semana. Con cada video se desesperaba más. Intentó volverme la espalda. Dijo que la estaba descuidando para cuidar a papá, que cualquier esposa sentiría lo mismo. Le dije que la quería fuera de casa. Hoy. Le dije que ya había hablado con un abogado y que estaba solicitando el divorcio. Fue entonces cuando realmente se enfureció. Empezó a gritar que no podía echarla. Que la mitad de la casa era suya. Amenazó con llamar a la policía. Le recordé que mi nombre era el único que figuraba en la escritura, ya que la compramos con dinero de mis ahorros antes de casarnos. El acuerdo prenupcial que firmamos, idea suya, irónicamente, protegía mis bienes prematrimoniales. La casa era mía. Entonces cambió de táctica. Empezó a llorar. Dijo que no lo decía en serio. Solo estaba estresada y decía cosas que no sentía. Rogó por otra oportunidad. Cuando no me moví, las lágrimas se secaron enseguida. Me insultó de mil maneras. Dije que prefería a mi padre, ya fallecido, a nuestro matrimonio. Dije que me arrepentiría. Me quedé allí sentada, extrañamente tranquila. Viendo cómo esta persona que creía conocer se desmoronaba por completo. Llamé a mi hermano Christian. Mientras ella estaba arriba empacando. Se ofreció a volar, pero le dije que esperara. Ya estaba bastante liado. Megan solo se llevó algo de ropa y objetos personales. Dijo que volvería por el resto de sus cosas con un abogado. Cambié las cerraduras en cuanto se fue. Probablemente no sea legal, pero en ese momento no me importó. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones con abogados, papeleo y el cuidado de papá. Congelé nuestras cuentas conjuntas después de transferir mi mitad.
Cancelé las tarjetas de crédito que compartíamos. Contacté con el casero de una propiedad que tenemos juntos para redirigir los pagos del alquiler. Cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas digitales compartidas. Se corrió la voz rápidamente. La hermana de Megan me llamó. Furiosa hasta que me ofrecía ponerle las grabaciones. Colgó antes de que pudiera. Unos amigos en común me contactaron. Confundida por lo que estaba pasando. No les compartí las grabaciones a todos. Solo dije que nos separábamos por diferencias irreconciliables. Dejé que Megan cavara su propio hoyo. Pero algunos amigos cercanos que sabía que me apoyarían, se los enseñé. Sus reacciones confirmaron que estaba haciendo lo correcto. Papá y yo tuvimos una larga conversación esa noche. Admitió que Megan le había estado diciendo estas cosas durante meses. Dijo que no me lo había dicho porque no quería interponerse entre nosotros. No quería ser una carga. Le aseguré que él nunca había sido una carga. Que cuidarlo era lo más importante que podía hacer en ese momento. Ambos lloramos un poco. Me sentí bien al aclarar las cosas. Todo estuvo casi en paz durante una semana. Megan se quedó con una amiga. Solo nos comunicábamos por mensajes cada vez más molestos sobre la división de bienes. Empecé a buscar apartamentos para papá y para mí. Por si acaso la casa se ponía fea. Tenía que ser en planta baja, con baño accesible y cerca de sus médicos. Encontré algunas opciones prometedoras. Y entonces ocurrió lo de anoche. Estaba cenando con papá en casa cuando mi teléfono empezó a sonar con mensajes de Megan. Muros de texto incoherentes y furiosos. Al parecer, había intentado acceder a nuestra cuenta de inversión y descubrió que ya había separado a mi mitad. Luego intentó usar una tarjeta de crédito que había sido cancelada. La realidad financiera de lo que estaba sucediendo finalmente la golpeó. A las 11 de la noche, llamaron a la puerta. Revisen la cámara del timbre. Es Megan, claramente borracha, gritándome que la deje entrar. Papá ya estaba dormido, por suerte. Encendí la luz del porche y hablé por el altavoz del timbre. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Eso solo la enfureció más. Empezó a gritar sobre cómo le había arruinado la vida, cómo había planeado todo esto. Como nunca la había querido. La cámara del timbre lo grabó todo. Con el rímel corrido por la cara, gesticulando descontroladamente, deteniéndose de vez en cuando para probar el pomo de la puerta. O para volver a golpearla. En un momento, pegó la cara a la cámara y gritó. Después de unos 20 minutos así, uno de los vecinos debió llamar a la policía. Aparecieron, hablaron con ella un rato y finalmente la convencieron de irse con ellos. Un agente vino a la puerta y me preguntó si quería presentar cargos por disturbios o allanamiento. Me negué, solo pedí un informe del incidente de mi expediente de divorcio. Así que aquí estamos. Los papeles del divorcio se presentaron oficialmente ayer. Una orden de alejamiento temporal está en trámite después de la actuación de anoche. Los planes de mudanza se aceleraron. Papá y yo estaremos en un nuevo lugar la semana que viene, un lugar que Megan desconoce. El administrador del apartamento nos lo está guardando aunque no podamos mudarnos en unos días. Papá se lo está tomando todo sorprendentemente bien, dice que se siente más tranquilo ahora que todo ha salido a la luz. Incluso bromeó esta mañana diciendo que ha sobrevivido a mi matrimonio. Supongo que el humor negro es cosa de familia. No voy a mentir, hay momentos en que extraño a la persona que creía que era Megan. 6 años es mucho tiempo. Pero entonces recuerdo su rostro cuando estaba junto a la cama de mi padre y cualquier duda se desvanece. Quizás la moraleja de la historia es que nunca conoces realmente a alguien hasta que ves cómo trata a las personas más vulnerables de tu vida. Sin embargo, la expresión de su rostro en la cámara del timbre no tenía precio. Después del fallo de la cámara del timbre, la situación se complicó de maneras que no podría haber previsto. Papá y yo nos mudamos a ese apartamento en la planta baja que mencioné. Nada del otro mundo, solo 2 habitaciones con puertas más anchas y una ducha a ras de suelo que se adapta a sus problemas de movilidad. El administrador de la propiedad estuvo muy atento a agilizar todo una vez que le expliqué la situación.
Ni siquiera nos cobró la fianza por el gato Sansón, el viejo de papá, que por alguna razón todavía sigue coleando sus 16 años. La primera semana en el nuevo lugar fue dura. Nuestras rutinas estaban destrozadas. La cocina era la mitad del tamaño al que estábamos acostumbrados, así que preparar la comida era como jugar al Tetris con tablas de cortar y sartenes. Papá se desorientaba constantemente por las noches. Olvidaba dónde estaba el baño. Y, por supuesto, el lavavajillas empezó a gotear al tercer día. Bienvenido a la vida en apartamento, supongo. Pero nos adaptamos. Arlene encontró una mejor ruta a nuestro nuevo lugar y seguía viniendo 3 días a la semana. Lorraine, de nuestro antiguo barrio, incluso venía una vez a la semana a jugar a las cartas con papá. Decía que extrañaba sus charlas. Mientras tanto, Megan estaba ocupada arruinando su vida, y la mía, por completo. Todo empezó con una campaña en redes sociales. Publicó una larga y divagante historia en Facebook sobre cómo la había abandonado y cómo intentaba arruinarla económicamente. Afirmó que lo había planeado todo durante meses. Etiquetó amigos en común. Cosas típicas de Darbo. Negar. Atacar. Invertir víctima. Y agresor. Pero aquí es donde su plan fracasó estrepitosamente. ¿Recuerdan a Carrie, su amiga a la que le había estado enviando mensajes de texto con todas esas cosas horribles sobre mi papá? Al parecer, la abuela de Carrie acababa de mudarse con su familia por el Alzheimer. Los comentarios de la cuidadora me tocaron muy de cerca. De hecho, me envió un mensaje privado preguntándome qué había pasado realmente. No quería entrar en difamaciones. Pero sí le envié a Carrie un video corto. Lo justo para mostrar cómo era Megan en realidad. Carrie guardó silencio durante unos 2 días. Luego publicó un comentario vago pero incisivo sobre el discurso de Megan. Siempre hay 2 caras de una misma moneda. A veces la verdad está en lo que se graba, no en lo que se publica. Ese comentario desencadenó una reacción en cadena. La gente empezó a enviarme mensajes privados, haciendo preguntas. Algunos miembros del equipo de apoyo de Megan se apartaron discretamente. No todos la abandonaron. Todavía tenía a sus compañeros que creían todo lo que ella les decía. Pero la situación estaba cambiando. El proceso de divorcio avanzaba. Más lento de lo que esperaba, pero con paso firme. Mi abogado confiaba en el resultado, dadas las pruebas y el acuerdo prenupcial. Pero Megan no se rendiría sin luchar. Empezó a aparecerse en mi trabajo. Simplemente se quedaba en el aparcamiento, observando. El personal de seguridad finalmente le dijo que se fuera, pero fue terriblemente espeluznante. Me enviaba mensajes largos e incoherentes a las 3 de la mañana. Alternaba entre suplicarme otra oportunidad y amenazarme con contarles a todo lo que le hice. Documenté todo. Lo agregué a lo que mi abogado llamaba la carpeta de recibos. Entonces llegó la realidad financiera. El acuerdo prenupcial protegía la mayoría de mis bienes, pero aún teníamos que dividir lo que habíamos adquirido. Durante el matrimonio. La propiedad alquilada. Algunas inversiones. Artículos del hogar. Sus hábitos de gasto a lo largo de los años significaban que tenía mucho menos ahorrado de lo que pensaba. Y había dejado su trabajo hace 6 meses para centrarse en su negocio secundario que nunca se materializó. Aproximadamente un mes después de nuestra separación, recibí un mensaje de texto de ella que decía: no puedo pagar mi tarjeta de crédito este mes. La que solo tenía su nombre y que en algún momento había llegado al límite. Ya no es mi problema. Lo más sorprendente fue con mi padre. Me preocupaba mucho que la mudanza acelerara su declive. Pero ocurrió lo contrario. Una vez que nos alejamos de toda esa tensión. Una tensión que ni siquiera había reconocido del todo hasta que desapareció. Empezó a tener más días buenos que malos. Su médico fue cauteloso, pero dijo que a veces eliminar el estrés puede tener efectos sorprendentemente positivos en los pacientes cardíacos. No hay una recuperación milagrosa ni nada parecido. Sigue teniendo días buenos y malos. Todavía necesita ayuda con las tareas básicas. Pero empezó a contar sus viejas historias de nuevo.
Empezó a pedirle a Arlen que le preparara sus comidas favoritas en lugar de comer lo que le ponían delante. Una mañana lo encontré sentado en nuestro pequeño patio, mirando pájaros en el comedero que había instalado. Me miró y dijo, «Sabes, pensé que odiaría irme de la otra casa, pero aquí se está tranquilo». Solo eso hizo que cada dolor de cabeza con Megan valiera la pena. Christian voló de visita una semana. Hacía años que no pasábamos tanto tiempo juntos. Ayudó a acondicionar el nuevo espacio de papá, instaló unas barras de seguridad en el baño y construyó una rampa para el pequeño escalón de la puerta principal. Nos quedamos despiertos hasta tarde hablando de cosas que nunca habíamos hablado. Como la muerte de mamá nos afectó de manera diferente. Nuestras relaciones, nuestros arrepentimientos. El tipo de conversaciones que solo parecen ocurrir después de que la vida te explota en la cara. La fecha del juicio de divorcio se fijó para un jueves a principios de junio. Mi abogado me aconsejó vestir de forma conservadora, hablar solo cuando me dirigieran la palabra y dejar que las pruebas hablaran. Apenas dormí la noche anterior, no paraba de darle vueltas a las situaciones. ¿Y si al juez no le parecía para tanto? ¿Y si Megan conseguía cambiar las cosas? La mañana del juicio, recibí un mensaje de mi abogado. Revisa tu correo electrónico ahora. Megan me había ofrecido un acuerdo, uno sorprendentemente razonable. Se quedaría solo con el 25% de los bienes conjuntos adquiridos durante el matrimonio en lugar del 50% que le correspondía. A cambio, yo aceptaría no reproducir ninguna de las grabaciones en el juicio ni compartirlas públicamente. Mi primer instinto fue negarme. Después de todo lo que había hecho, se merecía que todos escucharan esas grabaciones. Pero mi abogado me indicó que con eso conseguiría exactamente lo que quería. Una ruptura limpia con un daño financiero mínimo sin arrastrar el sufrimiento privado de mi padre a un tribunal público. Acepté. Esa misma tarde se firmaron los papeles. Así, sin más, tras meses de caos, legalmente se acabó. Cuando le conté a papá sobre el acuerdo, asintió lentamente y dijo: «¿Tenía miedo de que la gente supiera quién era en realidad?» Creo que tenía razón. Durante unas 2 semanas, todo estuvo tranquilo. Empecé a pensar que tal vez podríamos seguir adelante. Entonces recibí una llamada de Lorraine. Megan había aparecido en nuestra antigua casa, visiblemente borracha, intentando entrar con su vieja llave. Lo cual no funcionó porque había cambiado las cerraduras. Al no poder entrar, empezó a gritarle a Lorraine, que estaba fuera regando las plantas. Lorraine, que tiene unos 70 años pero no se deja pisotear, le dijo que la casa se estaba vendiendo y que tenía que irse antes de llamar a la policía. Al parecer, Megan rompió a llorar allí mismo, en el jardín delantero. Le dijo a Lorraine que su vida se estaba desmoronando. Había perdido a sus amigos, no encontraba un trabajo decente y estaba pasando el rato en el sofá de alguien. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y lástima al oír eso. Merecía consecuencias, pero aún así era triste ver a alguien derrumbarse así. El enfrentamiento final ocurrió la semana pasada. Volví a casa de hacer la compra, con los brazos llenos de bolsas, cuando la vi sentada en su coche frente a nuestro edificio. Por fin había encontrado donde vivíamos. Genial. Dejé la compra junto a la puerta, me acerqué y le pregunté qué hacía allí. Tenía un aspecto desaliñado, el pelo sin lavar y ojeras. Por un segundo vi destellos de la mujer con la que me había casado, y fue desconcertante. Dijo que solo quería hablar, que había estado en terapia, que se había dado cuenta de lo tóxica que había sido, que quería disculparse con mi padre. Le dije que eso no estaba pasando, que por fin estaba mejor sin su energía negativa. Entonces cambió de táctica, diciendo que tenía problemas económicos. No podía ayudarla después de 6 años juntos, solos, hasta que se recuperara. Casi me reí. Le dije que el acuerdo era su ayuda, que podría haber luchado por más, pero que prefirió la privacidad al dinero. Esa decisión tuvo consecuencias. Su rostro cambió entonces. Se le cayó la máscara por completo, empezó a decir que le había arruinado la vida, que había puesto a todos en su contra, que había exagerado las cosas. Me quedé allí parada, observándola desmoronarse, sintiendo solo agotamiento,
y finalmente dije, mira, se acabó. No vuelvas o solicitaré una orden de alejamiento permanente. Tengo suficientes imágenes de las cámaras de seguridad del apartamento para que eso suceda. La expresión de su rostro cuando se dio cuenta de que tenía más pruebas, invaluable. Arrancó el coche y se marchó. No he sabido nada de ella desde entonces. Dentro, papá estaba viendo un documental con Arlene. Ambos levantaron la vista cuando entré con la compra y papá supo enseguida que algo pasaba. Siempre ha sido extrañamente perspicaz en ese sentido. Me preguntaron qué había pasado y les conté brevemente que Megan había aparecido. Esa noche, después de que Arlene se fuera, papá me hizo señas para que me sentara con él. Estaba teniendo un buen día, más alerta de lo habitual. Dijo que quería que supiera algo importante, que verme defenderlo a él, a ambos, contra Megan, le había recordado a su propio padre. Dijo que le enorgullecía verme negarme a permitir que alguien maltratara a las personas que quiero, incluso cuando habría sido más fácil ignorarlo. Al saber de mi padre, que nunca ha sido muy dado a las conversaciones emotivas, esto le afectó mucho. Ayer cerramos la venta de la vieja casa. Estoy usando mi parte para pagar el alquiler del apartamento por un año completo y apartando dinero para el cuidado continuo de papá. El peso que se ha quitado de encima al saber que tenemos esa seguridad es inmenso. La vida no es perfecta ahora. El triturador de basura del apartamento se rompió la semana pasada. Papá tuvo unos días difíciles y respiraba mal. Sigo soltera y no tengo muchas ganas de salir con alguien pronto. Pero estamos estables. Estamos bien. He estado pensando mucho en lo que me perdí en mi relación con Megan. Las señales de alerta que ignoré o que expliqué. La erosión gradual de la empatía que no noté hasta que desapareció. La forma en que me aislaba sutilmente de los amigos que no la apoyaban lo suficiente. El constante cambio de reglas del juego. Primero, quería matrimonio, luego una casa. Luego, que cambiara de trabajo, luego, que papá no fuera nuestro problema. No puedo hacer nada con el pasado. Pero ahora soy mucho más sabia sobre a quién dejo entrar en mi vida. No es el final pulcro y ordenado de Hollywood donde el villano recibe un castigo público dramático. Solo una reconstrucción silenciosa. Un padre y un hijo comiendo comida para llevar y viendo béisbol en un apartamento modesto. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, una mujer viviendo con las consecuencias de mostrar quién es realmente. Banda Reddit. Suscríbete.